Capítulo número 4. 20 causas del fracaso. Es claro que muchas veces nos apoyamos en alguien más para tomar decisiones. En nuestros padres, en nuestros amigos, en nuestros maestros, en nuestros compañeros de trabajo, en el cónyuge, en fin. Si bien, antes de tomar una decisión pedimos consejo u opinión, no nos percatamos de lo siguiente. Cualquiera puede dar una opinión, pero no un consejo. Un consejo es el criterio de alguien que sabe más que nosotros sobre cierto tema y nos puede ayudar a tomar una decisión bien informada y correcta. En cambio, una opinión es el punto de vista de cualquier persona, sepa o no de lo que estamos preguntando. Pon atención. La Escritura dice, no seas sabio en tu propia opinión. Proverbios capítulo 3, versículo 7. La mayoría de las personas ganadoras triunfaron porque pidieron consejo a las personas correctas y lo acataron. En cambio, la mayoría de los perdedores no se sujetaron a un buen consejo o pidieron la opinión de personas no calificadas. Esta es una de las principales diferencias entre ganadores y perdedores. Un día, alguien me preguntó si Dios diseñaba a los perdedores y respondí que no. Entonces me reclamó, ¿por qué hay tantos? A lo que respondí, se debe a que no encontraron el consejo correcto y ese está en la palabra de Dios. Lo más seguro es que buscaron en el lugar equivocado. En la carta que San Pablo le escribió a los colosenses, él nos da una advertencia contra la sabiduría que no es de Dios. Tengan cuidado. No presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Esto significa que antes de considerar cualquier consejo, cualquier método o sistema, y no tengo duda de que algunos sí funcionan, es necesario y no opcional que primero vengamos al conocimiento de la palabra de Dios para poder filtrar y entender su plan y aplicarlo convenientemente a nuestra vida. En cualquier cosa, trátese de finanzas, negocios, vida, familia, elegir carrera y demás decisiones, hay que buscar el consejo de Dios. Pero ¿cómo identificar y distinguir el consejo verdadero del consejo equivocado? Digamos que no sabemos nada de medicina. Acudimos con un doctor y recibimos un diagnóstico de un problema o enfermedad que enfrentamos. Después buscamos una segunda opinión y recibimos otro diagnóstico, tan convincente como el primero, pero totalmente distinto. ¿A cuál de los dos hacerle caso? En la Biblia hay una historia que habla de cómo tomar decisiones cuando no tenemos conocimiento suficiente de determinada área en nuestras vidas, lo cual es muy común. Por aquel tiempo, fueron a ver al rey dos prostitutas. Cuando estuvieron en su presencia, una de ellas dijo, «¡Ay, majestad! Esta mujer y yo vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando ella conmigo en casa. A los 3 días de que yo di a luz, también dio a luz esta mujer. Estábamos las dos solas. No había ninguna persona extraña en casa con nosotras. Solo estábamos nosotras dos. Pero una noche murió el hijo de esta mujer, porque ella se acostó encima de él. Entonces se levantó a medianoche, mientras yo estaba dormida, y quitó de mi lado a mi hijo, y lo acostó con ella, poniendo junto a mí a su hijo muerto. Por la mañana, cuando me levanté para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto. Pero a la luz del día lo miré y me di cuenta de que aquel no era el hijo que yo había dado a luz. La otra mujer dijo, «No, mi hijo es el que está vivo, el tuyo es el muerto». Pero la primera respondió, «No, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que está vivo. No, tu hijo es el muerto y mi hijo el que está vivo». Así estuvieron discutiendo delante del rey. Entonces el rey se puso a pensar, «Esta dice que su hijo es el que está vivo y que el muerto es el de la otra, pero la otra dice exactamente lo contrario». Luego ordenó, «Tráiganme una espada». Cuando le llevaron la espada al rey, ordenó, «Corten en 2 al niño vivo y denle una mitad a cada una». Pero la madre del niño vivo se angustió profundamente por su hijo y suplicó al rey, «Por favor, no mate su majestad al niño vivo, mejor déselo a esta mujer». Pero la otra dijo, «Ni para mí ni para ti, que lo partan». Entonces intervino el rey y ordenó, «Entreguen a aquella mujer el niño vivo. No lo maten, porque ella es su verdadera madre». Todo Israel se enteró de la sentencia con que el rey había resuelto el pleito y sintieron respeto por él, porque vieron que Dios le había dado sabiduría
para administrar justicia. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28. Así fue como Salomón identificó la verdad, aclarando que él no sabía de medicina ni había pruebas de ADN, tampoco aplicó algún método científico ni adivinación, simplemente aplicó sabiduría. La palabra de Dios dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Esto no significa que vamos a saber todas las cosas, sino que Dios nos dará los medios para identificarlas, o nos enviará con las personas correctas y, como Salomón, en oración, nos dará la guía para encontrar el camino correcto. ¿A quién alejar de nuestra vida? Es muy importante que te alejes de personas negativas y ociosas que están alrededor de ti. Así lo expresó el rey Salomón. Al que cultiva su campo, hasta le sobra comida. Al que anda con ociosos, lo que le sobra es pobreza. Proverbios, capítulo 28, versículo 19. No te dejes influenciar por cualquiera. Es increíble cómo somos influenciados en muchas cosas en nuestra vida cotidiana y cómo cambiamos de opinión minuto a minuto. Me supongo que has visto los daños causados por alguien que cambió súbitamente de decisión mientras conducía su vehículo y pasó por encima de vallas, fantasmas, evasores de metal, señalamientos viales, además de los daños a su vehículo. ¿Por qué tanto destrozo? Porque a última hora cambiaron de decisión. Vemos una increíble indecisión en muchas personas. Incluso a veces en los restaurantes encontramos a algunos meseros ponerse de mal humor después de que por más de 15 minutos el comensal sigue leyendo la carta y se queda pensando qué pedir y no decide. A veces su compañero o amigo le dice: «Ya hombre, pide esto o aquello». Al final termina pidiendo lo que menos quería y que no se le antojaba, pues dejó que otro decidiera por él. Algunos de nosotros, cuando van a comprar un auto, muchas veces llegan preguntando por un coche verde y se compran uno blanco, porque ese fue el que le gustó a su esposa, aunque no lo vaya a usar ella. Terminaron influenciados para hacer algo que no querían simplemente porque son indecisos o no saben tomar decisiones a tiempo. Comprar algo de un color diferente al que querías no arruinará tu vida. Pero puede ser que alguien te haya influenciado para comprar algo que no necesitabas. Lo adquiriste simplemente por emoción y terminas pagando algo que después comprendes que no era verdaderamente necesario. Quizá tengas un amigo, económicamente hablando, más favorecido que tú, y al ir juntos de compras te incita a comprar unos lentes de sol de varios miles de pesos solo porque son de marca. Te dice: «No te preocupes, ponlos en tu tarjeta. Están en oferta. Normalmente cuestan 5,000 y están descontando 1,000. Tú, por compromiso y para no sentirte mal, te los compras. Al día siguiente cobras conciencia de que unos anteojos de 150 cumplen sin problema el mismo fin de los que te costaron 4,000. No es malo comprar lentes de marca, siempre y cuando te sobra el dinero y esa cantidad no afecte tus finanzas. Pero si tus ingresos son escasos y compras unos de esos lentes, creo que te hiciste una compra equivocada. No permitas que alguien decida por ti. Por eso, te invito a apartarte y alejarte de personas que te han influenciado de manera negativa en tu vida financiera o que no han aportado nada positivo. Te invito a que te acerques a personas que admires porque hacen las cosas de acuerdo con el plan de Dios. Personas prósperas y exitosas. Es más fácil que aprendas de ellos una manera positiva de invertir tu dinero y que las experiencias de ellos te sirvan y las apliques. Seguridad y prosperidad. ¡Wow! ¿A quién no le gustaría obtener seguridad? Pues la Biblia dice: a la mañana siguiente se levantaron temprano para ponerse en camino hacia el desierto de Tecoa. Y en el momento de salir, Josafat se puso de pie para decirles: «Escúchenme, habitantes de Jerusalén y de Judá. Confíen en el Señor su Dios, y se sentirán seguros. Confíen en sus profetas, y todo les saldrá bien». Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Tal vez te preguntes: ¿y quiénes son los profetas? Pues los que anuncian la palabra de Dios. Por ejemplo, los pastores en las iglesias. Fácil, ¿verdad? Cuando empiezas una empresa, por lo general no ves resultados inmediatos.
Recuerda que tu situación económica no es un problema de meses, sino tal vez de años. Así que quizá no se podrá resolver en una semana, ni en meses. Pero el secreto, no lo olvides, es dar pequeños pasos y no regresar. Por eso te insisto, no te desesperes, no desistas, no des marcha atrás, aunque no entiendas qué está pasando y a veces pienses que no pasa nada. Sé que estás esperando un milagro. Claro que todos queremos uno, pero hay que entender que los milagros no son accidentes, ni se dan por casualidad, sino se dan por el plan de Dios, en el tiempo correcto y con las personas correctas. Tampoco pasan cuando le gritamos a Dios que necesitamos que haga uno, o cuando nos pasamos 3 días sin comer para llamar su atención y para que nos escuche. Hay llaves que le abren la puerta a los milagros. Los autos nos dan un buen ejemplo. Puede haber muchas llaves, pero solo una lo abrirá. Y así mismo es con los milagros. Quizá de muchas maneras has intentado que suceda el milagro que tú esperas, pero solo habrá una forma para que suceda. Eso me recuerda la historia del bambú. Después de que esta planta se siembra, pasa mucho tiempo sin ver que brote. Debe de ser desesperante regar y regar sin ver resultado alguno. La realidad es que aunque no vemos nada por fuera, por debajo de la tierra el bambú está creciendo y fortaleciéndose. Igual sucede cuando se construye una casa. Se invierte mucho tiempo, dinero y esfuerzo en los cimientos y zapatas que están debajo del piso. Con el bambú ocurre algo increíble. Después de tan larga espera, una vez que brota, llega a crecer tanto como 1 metro por día. Algunos llegan a medir hasta 25 metros de largo. Asombroso, ¿verdad? Lo mismo ocurre con nuestras finanzas. Después de estar haciendo lo correcto por algún tiempo, los resultados nos sorprenderán. ¿Qué debes hacer? Simplemente sigue regando día con día. Hay que pasar la prueba de la paciencia y perseverancia. ¡Qué gran promesa encontramos en la Biblia! Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20. Es importante que estudies y aprendas cuáles son las causas del fracaso económico, para que cuando estén cerca de ti las puedas identificar y estés consciente de dónde te encuentras en el camino que va del fracaso rumbo al éxito. Número 1. Mala inversión del tiempo. ¿Cómo inviertes tu tiempo? Esta es una materia de lo más importante. Quizás seas una persona muy inteligente. He conocido a muchos que me han sorprendido por sus conocimientos y habilidades y por tener talento para muchas cosas, pero no tienen resultados sobresalientes por no saber cómo administrar bien su tiempo. Es indispensable tener una agenda y planear el día. De no hacerlo, serás improductivo. Número 2. Falta de puntualidad. Una de las mayores virtudes de una persona exitosa es la puntualidad. Sin esta, difícilmente empezarás bien. Una persona impuntual cae mal y usualmente hace enojar a quienes hace esperar. Las personas impuntuales pueden ser interpretadas como irresponsables. Sé de un gran futbolista que obtuvo el puesto en el equipo no por ser bueno solamente. Eso sin duda es una cualidad, sino por ser el más puntual. Número 3. Falta de humildad. Asombra que haya personas con tanto conocimiento, con tanta preparación, pero tan carentes de humildad. Quienes no son humildes se sienten divinos, superiores. No se quieren relacionar con los demás porque piensan que nadie merece su amistad o que ellos saben más y que son de mayor jerarquía. Lo triste es que se quedan en su sueño. Uno de los hombres más exitosos de la historia, el rey Salomón, tenía como característica principal la humildad. No solo ante Dios, sino ante todos. Cuando Salomón tuvo su encuentro con Dios, lo primero que hizo fue mostrar humildad al reconocer que no sabía gobernar y pidió ayuda. Muchas personas, por falta de humildad, no piden ayuda y cometen graves errores. La humildad nos ayuda a reconocer cuando no sabemos algo y a pedir consejo de los que saben más que nosotros. Esta es una cualidad muy difícil de poseer, sobre todo por la gente que tiene riquezas. Sin embargo, he conocido personas muy ricas por quienes doy gracias a Dios, pues ellas en su camino de éxito simplemente han mantenido la humildad como una virtud. En cambio, he conocido personas muy pobres que no reconocen su necesidad de ayuda. Eso es vanidad y falta de humildad. Por tal motivo, siguen en pobreza. Número 4. No reconocer los propios errores.
No reconocer nuestros propios errores, nuestras limitantes y no aceptar que necesitamos el apoyo de alguien más para poder llegar a donde queremos es un grave error. Aun si esta persona es más pobre que nosotros o tiene un puesto menor, ¿qué nos impide solicitar su ayuda? Salomón reconoció ante Dios su falta de experiencia y esto agradó a Dios y por tal sinceridad le dio sabiduría y todas las cosas que pidió y las que no pidió también. A veces es difícil entender la lógica de Dios. Imagina que le buscas y pides algo y te da todo lo que pediste y todo lo que no pediste también. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto como rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Número 5. Desconocer el propósito de tu vida. Si no sabes cuál es tu fin en este planeta, lo más probable es que no sabes para qué eres bueno. Seguro, no servirás de nada. Hay personas que se creyeron la historia que te cuentan en la primaria, que fuimos diseñados para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Falso. Si te creíste ese cuento, lo siento mucho, pero no es así. Nuestro propósito aquí es diferente. Claro que tenemos que nacer, pero en Jesús. Tenemos que reproducirnos, pero en Jesús, siendo más como Él. Y morir, pero por nuestros semejantes. Si no sabes cuál es el propósito de Dios para ti en este planeta, te recomiendo que leas el libro Una vida con propósito, de Rick Warren. Seguro te ayudará a encontrar y definir tu función. 6. Falta de ambición. Es importante que las personas siempre ambicionen y tengan en mente el deseo de superarse día tras día y no se conformen con solo el primer logro. Conozco a muchos que se conformaron con alcanzar una cosa en la vida y allí se estancaron. El verdadero éxito es un logro tras otro. 7. Desactualizarse. No importa si ya estudiaste mucho y tal vez tengas doctorado, siempre hay que estarse actualizando. Todas las cosas cambian todos los días. Lo que funciona ahora, mañana será obsoleto. Es importante que día a día estés estudiando y actualizándote en el área de tu desempeño. 8. Ser una persona del mañana. Conozco muchos que me dicen, mejor mañana, ¿sí? ¿Cuántos son los que se la pasan esperando el mejor momento en la vida para empezar algo? Y tal vez ese mejor momento jamás llegue. Lo que sí es verdad es que el mejor momento lo creamos nosotros. Estemos donde estemos, en la escuela, trabajo o área donde nos desempeñemos. Es un grave error decir, mañana lo entrego, y no lo haces. O decir, mañana estará listo, y no lo esté. Lo más odioso que le puede pasar a una persona, amigo, jefe o cliente es darle una fecha y llegando el día decirle, lo tendré hasta mañana, porque siempre no quedó. O que vayas a empezar algo y te digas a ti mismo, mejor mañana. El éxito no llegará así. 9. El terrible ahí se va. Si estudias el comportamiento de Jesús, verás que cuando alguien venía a él a solicitar su ayuda, recibió una respuesta inmediata. Nunca salió con, vuelve la próxima semana, o nosotros te llamamos. Pero no solo eso, siempre hacía las cosas bien y a la primera. Nunca he sabido de ninguna reclamación por incumplimiento en alguno de sus milagros o maravillas. Número 10. Indisciplina. Esto pasa con muchas personas que tienen problemas consigo mismo. Se prometen una cosa y siempre resulta otra. Son miles los que se inscriben en un gimnasio porque quieren bajar de peso. Van las primeras semanas hasta que empiezan a ponerse excusas a sí mismos. Hoy hace frío, hace mucho calor, estoy muy cansado. La verdad es que si no eres disciplinado, difícilmente vas a conseguir poder ejercer influencia en otros para que sean disciplinados contigo o con tu equipo. San Pablo escribió, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Es fácil identificar a personas así. Empiezan algo y nunca lo terminan.
En los empleos duran pocos meses y se la pasan brincando como chapulines de uno a otro. Si tienes este problema, ora a Dios para que te ayude a modificar esa área de tu vida. 11. No persistir. La persistencia es una cualidad que todos los hombres y mujeres exitosos tienen. No conozco todavía alguno que no lo sea. Muchos a la primera adversidad desisten y se dicen a sí mismos, esto no es para mí. Cuando tenía 13 años, empecé a entrenar boxeo. Mi entrenador me dijo, ¿estás listo? Respondí que sí, pero con el primer golpe me derribó. Recuerdo que no solo vi estrellitas, sino también solecitos y planetas. Le dije que ya no quería, pero él me reclamó, querías boxear, ¿verdad? Párate y continúa. Fue un mal día, pero seguí. Al cabo de meses las cosas cambiaron. Día tras día, con una rutina dura que implicaba correr, brincar la cuerda, hacer sentadillas, pegarle al costal, a la perilla y exigir lo mejor de mí mismo, hizo una gran diferencia. Nunca le gané una pelea a mi manager, pero a muchos otros sí los noqueaba. No hay sustituto para la persistencia. 12. Querer todo gratis. Otra característica de muchos millonarios es que dan y dan. Tal vez no porque sean muy espirituales o se sientan muy filántropos, sino porque es una ley universal. Lo que siembras, cosechas. Decía el gran Facundo Cabral, si los malos supieran que hacer el bien es buen negocio, lo harían, aunque fuera por negocio. A muchos que ni siquiera les importan las cosas espirituales y nada tienen que ver con la ley de Dios, disfrutan de la bendición que Dios da a los generosos. El que es generoso prospera, dice Proverbios capítulo 11, versículo 25. En México, nos gusta la educación gratis, y la tenemos. La diversión y la salud gratis también, y las tenemos. Posiblemente no como quisiéramos, pero la hay. Sin embargo, ¿cuántas personas se la pasan criticando y exigiendo al gobierno por mejoras, pero no están dispuestos a pagar el precio? Es decir, más impuestos. Queremos más a cambio de poco o nada. Todo gratis. En la Biblia se nos invita a estar bien con Dios y con el gobierno también, y a pagar a ambos lo que es de cada quien. Dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Lucas capítulo 20, versículo 25. 13. Negatividad. Con esto recuerdo la serie de dibujos animados de Don Gato y su pandilla, pues uno de sus colaboradores, que solía ser pesimista, siempre le iba mal. Si estás entre gente pesimista o negativa, cambia de amigos, cambia de trabajo. No te puedo decir, cambia de esposa, pero sí, cambia de casa. Haz lo que tengas que hacer para vivir en un ambiente positivo, y eso seguro te va a contagiar y tu vida va a ser diferente. Ten cuidado. Lo negativo y pesimista se contagia más fácil. Si crees que Dios no ha creado el ambiente positivo, lee el libro bíblico de Job y verás que aunque las condiciones sean adversas, siempre hay alguien que sigue creyendo que Dios está con él. Y al final de la historia, Dios demuestra que esa persona tenía razón. Te recomiendo también la película La vida es bella. Ante tanta adversidad, es posible ver que la vida vale la pena ser vivida. 14. Falta de un buen presupuesto. Este es un lamentable motivo de fracaso que muchos emprendedores sufrieron porque no visionaron bien que al principio no habría ganancias, sino todo lo contrario, pérdidas. No hicieron bien sus cuentas antes de empezar, y después viene la desesperación, tristeza y renuncia. La Biblia enseña, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Lucas capítulo 14, versículo 28. 15. Mala reputación. Dice un dicho, la mejor publicidad es la de boca en boca. Y es cierto, muchos negocios exitosos han llegado a hacerlo gracias a que la mayoría de sus nuevos clientes se genera por la recomendación de otros clientes y usuarios del producto o servicio. Aplica igual en la venta de tacos, reparación de computadoras, doctores, arquitectos, carpinteros y cualquier otro giro. Pero cuando emprendes algo y no lo haces responsablemente, empieza tu mal historial y se convertirá en mala reputación, y ese es un factor determinante para el fracaso. En Proverbios capítulo 22, versículo 1 dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima
es mejor que la plata o el oro. Recuerdo una gran compañía de llantas que había hecho bien las cosas por un tiempo y era muy exitosa, pero de repente un producto salió mal, lo cual hizo que las llantas a cierto calentamiento explotaran. Eso causó que varias camionetas volcaran. La empresa recibió tantas demandas que no le fue suficiente pagar ni con todo el dinero que valía la empresa. Esto produjo que el nombre y la reputación cayeran hasta el suelo, y todo derivado de un simple error. La enseñanza aquí es: nunca confíes ciegamente en que todo está bien. Supervisa tu trabajo. Otro dicho dice: crea fama y échate a dormir. También es en parte cierto. Hay personas que emprenden algo y lo hacen tan bien que sus clientes no los quieren cambiar y además los recomiendan y recomiendan. Y así, sin necesidad de publicidad, sin más esfuerzos que hacerlo bien y a la primera, son exitosos, tal como lo hacía Jesús, bien y a la primera. No conozco ningún relato del trabajo de Jesús con reclamaciones, ni mala fama. Siempre lo hacía solo una vez y lo hacía bien. 16. Por ser demasiado precavidos. Conozco a muchas personas capaces en lo que hacen, pero que nunca llegaron a ser exitosas por ser demasiado precavidas. Siempre piensan en hacer algo hasta que se cercioran de que es seguro, sin riesgo, sin pérdidas ni fallas. Ignoran que en la aventura de emprender algo por lo que vale la pena, también hay muchas posibilidades de perder. Es difícil encontrar a un boxeador que haya ganado un campeonato a la primera. Para llegar a ser campeón, tuvo que haber varias peleas perdidas, varias idas a la lona, varias caídas. Si no te gustan los riesgos, no calificas para ser una persona exitosa. Steve Jobs, uno de los hombres más exitosos en el ámbito de la informática, pasó por varios fracasos fuertes y pérdidas de empleo, burlas de la competencia y fracasos millonarios antes de llegar a ser el mejor. Podemos aprender de él que nunca desistió. Josué capítulo 1, versículo 9 dice: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». El mismo Dios que le habló a Josué nos dice que no será fácil, que no iba a ser gratis la victoria y que no nos rajemos, pues dice: no desmayes, porque Él estará con nosotros siempre. 17. Espiritualidad equivocada. He visto una cantidad increíble de negocios que desde que empiezan lo encomiendan a San Juanito de las Tunas o Santa Chabelita del Cerro Tatemado y no sé a quién más. Y hasta hacen una barrida y echan limones todos los días para que no les afecten las envidias. Para la buena suerte ponen ajos y echan cenizas de chango viudo. Hacer esto simplemente es desconocer a Dios, hacerlo a un lado. Todo su esfuerzo los llevará al fracaso tarde o temprano. Solo Dios nos ofrece una verdadera protección. Está escrito: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué, capítulo 1, versículo 5. 18. Socios equivocados. No son malas las sociedades, pero es importante definir que se tengan los mismos intereses, los mismos principios, los mismos objetivos. Igual de importante es tener bien definido quién es el que toma las decisiones finales, porque donde hay más de una cabeza empiezan los problemas. Es bueno que todos puedan opinar, pero la decisión final la debe de tomar un líder y los demás acatarla. Por ello, en las grandes corporaciones existe solo un director general, quien es la máxima autoridad en la toma de decisiones. Si alguien invierte en un negocio solo por invertir, eso lo convierte en un socio equivocado. Por eso es necesario que los dos, o cuantos sean, tengan la misma pasión y disposición para lograr el objetivo. 19. Hacer algo que no te gusta. Lo más importante en el trabajo es que te guste. El objetivo principal no debe de estar puesto en las ganancias, sino en que disfrutes lo que haces, que lo hagas con amor, con pasión. Este es un ingrediente que tiene la mayoría de los hombres exitosos. El dinero y las ganancias vendrán a su tiempo. Como dice la Escritura: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo. Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Si haces algo que no te gusta, estás destinado al fracaso y por más bien que te vaya, nunca disfrutarás el éxito que pudieras conseguir. 20. Incongruencia de tareas.
Veo cómo en los equipos de fútbol constantemente los jugadores son sustituidos por dos motivos. Todos quieren meter gol y no hacen su parte. Cuando alguien más tiene la posibilidad de anotar, no le quieren pasar el balón y la oportunidad se pierde. Y ni uno ni otro entienden que son equipo. No comprenden que no es un juego de uno, sino de varios. La mayoría de las personas exitosas tienen que aprender a trabajar en equipo. Cuando una de las partes no está en el mismo ritmo que las otras, retrasa a todas y no hay éxito. Tal como en un reloj, todos los engranes deben funcionar con congruencia. El apóstol Santiago escribió: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago, capítulo 1, versículo 8. Un gran error que debo mencionar es la falta de honestidad. En mi país, como en el resto de América Latina, es muy difícil ser honesto, pero no imposible. Mientras más pegados estemos a la honestidad, las cosas funcionarán mejor. Cuando insistimos en hacerlas honestamente, tendremos siempre la satisfacción de haberlo hecho como Dios manda. Tarde o temprano las personas deshonestas pagan el precio. Recuerdo a un expresidente que cuando comenzó su mandato tenía los más altos niveles de aceptación. Era muy querido en todo el país. En una ocasión lo ovacionaron en el Congreso de los Estados Unidos por varios minutos. En todo prosperaba. Este hombre, entre otros títulos, contaba con el que muchos hombres importantes ambicionaban, uno de la Universidad de Harvard. Su fortuna era de varios miles de millones de dólares, pero tomó el rumbo equivocado. Puso su vida en manos de una bruja hechicera, y esto es deshonestidad ante Dios y su país. Pronto tuvo que pagar el precio, muy caro por cierto. Vivió un divorcio, asesinatos en su familia, cárcel, burla por su ignorancia, hasta convertirse en uno de los presidentes más odiados. La universidad no produce sabiduría, solo conocimiento. La sabiduría la da Dios, como dice Santiago capítulo 1, versículo 5. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, dice Lucas capítulo 12, versículo 34.